Para dar inicio a este evento, tiene la palabra la ciudadana embajadora Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores. Muy buenos días a todas y a todas, tardes ya. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Señor licenciado Rafael Moreno Valle, gobernador constitucional del Estado de Puebla. Licenciado Miguel Ángel Carrión, director general del Instituto Mexicano de la Juventud. Distinguidos senadores y diputados que nos acompañan, estimados miembros del cuerpo diplomático acreditados en México, invitados especiales a este diálogo, delegadas y delegados participantes en la cumbre de delegados juveniles Youth 20. Me es muy grato darles una muy cordial bienvenida a la Ciudad de México, a ustedes, este grupo de destacados jóvenes, tras intensos días de trabajo en la ciudad de Puebla, bajo el muy generoso auspicio del gobierno de ese estado. Muchísimas gracias, señor gobernador, por su invaluable apoyo. Quisiera expresarles una sincera felicitación por la dedicación y el entusiasmo con el que han participado en este proceso innovador, concebido para dar voz a las inquietudes y las contribuciones de los jóvenes en el marco de la presidencia mexicana del G20. Agradezco de manera muy especial al presidente Felipe Calderón su disposición para participar en este diálogo, el cual estoy segura será muy valioso y estimulante para todos. Señor presidente, los 128 jóvenes delegados del Youth 20 representan a la juventud de 22 países. Provienen tanto de países miembros del G20 como de otras naciones invitadas a este proceso por México. Se trata de jóvenes universitarios seleccionados por los gobiernos de sus respectivos países a través de distintas modalidades. Todos ellos han dado muestras de poseer un notable conocimiento de los retos globales contemporáneos, una genuina vocación de servicio y un gran potencial como líderes del futuro. Todos trabajaron durante varios meses en un foro de conversación en línea e incluso iniciaron vía internet las negociaciones del documento final de la reunión que en breve le será presentado a usted para que en su calidad de presidente del G20 lo comparta con los jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de los Cabos. Quisiera agradecer a quienes han contribuido con su esfuerzo a hacer posible este encuentro, a los gobiernos nacionales que hicieron los procesos de selección y que asumieron también la organización de los viajes de sus delegaciones, a las autoridades y de la ciudad del Estado y de la ciudad de Puebla, a los colegas del Instituto Mexicano de la Juventud, de la Cancillería y de otras dependencias del gobierno federal. Y por supuesto, a todos ustedes jóvenes que participaron en el encuentro. Como saben, las deliberaciones del G20 tienen como finalidad el bienestar global. Para México, los jóvenes son un sector fundamental y una prioridad, y por eso estamos hoy aquí expresando nuestro particular agradecimiento al señor presidente. Concluyo reiterando la gran satisfacción del Gobierno de México por tenerlos entre nosotros y por tener la oportunidad de escucharlos. Muchas gracias a ustedes jóvenes, muchas gracias, señor presidente, por escuchar sus inquietudes y sus propuestas. Me permitiría ahora entonces ceder la palabra al presidente del Youth 20, el señor Eric Clavel de México. Tiene usted la palabra. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores de México. Licenciado Rafael Moreno Valle, gobernador constitucional del Estado de Puebla. Licenciado Miguel Ángel Carrión, director del Instituto Mexicano de la Juventud. Distinguidas autoridades que nos acompañan, estimados delegados y delegadas participantes del Y20 México. Esta tarde tengo el honor de darles una cálida bienvenida a México y dirigirme hacia ustedes no solo como un ciudadano mexicano, sino como un portavoz de líderes de la juventud de los miembros del G20, representando orgullosamente a mis amigos y colegas, nacionales y extranjeros. Tengo el privilegio de entregarles, señor presidente, el documento que durante las últimas semanas discutimos y negociamos de manera franca y abierta.
Hoy tengo la oportunidad de estar hablando a nombre de jóvenes de todos los rincones del mundo, que a lo largo de estos días han demostrado su talento y capacidad de proponer y elevar las expectativas sobre el futuro que le depara a este bello planeta en el que todos habitamos. Como podrá ver, somos parte de una generación de ciudadanos globales que aspira a mejorar el futuro de la comunidad internacional. Un grupo de personas que se prepara día a día de manera individual para trascender en lo colectivo. Jóvenes que hemos trabajado arduamente, no por intereses particulares, sino por una genuina y constante aspiración de impactar e influenciar positivamente en nuestro entorno. Esto es lo que simboliza Y20 México: compromiso, responsabilidad y visión. Nada más, nada menos. Nuestra generación ha evolucionado y no hay vuelta atrás. La tecnología ha puesto en entredicho la concepción misma de la existencia de las fronteras y la juventud ha alzado su voz. A través de las diferentes sesiones hemos atestiguado que a pesar de las fronteras y distancias existe una noción compartida de nuestras preocupaciones y demandas. Asimismo, demostramos que no solo estamos pendientes de los acontecimientos globales que afectan la vida de millones de personas alrededor del mundo, sino que queremos formar parte de las propuestas y que estas últimas sean debidamente atendidas. Señor Presidente, quiero agradecer la iniciativa de celebrar Y20 México, pues a través de ello comprendemos, nos preocupamos y proponemos cambios sobre temas axiales como la estabilidad económica, la gobernanza global, el futuro del G20, comercio internacional, seguridad alimentaria, crecimiento verde, empleo juvenil, entre otros. Todos y cada uno de ellos problemas y retos que no conocen frontera, género, religiones o ideología, pero que requieren de acciones conjuntas y globales para ser debidamente enfrentadas. Problemas que ponen en entredicho el desarrollo mismo de la juventud internacional. En ese sentido, el ejercicio que ha tenido lugar en Puebla nos ofreció una oportunidad excepcional para intercambiar de manera libre nuestros puntos de vista, llegar a acuerdos positivos para finalmente promover propuestas que no conozcan fronteras, con el único fin de lograr un consenso sobre cómo y cuándo llevar a cabo estos cambios. Y20 México nos ha permitido expandir nuestros horizontes, ampliar nuestro conocimiento y discutir libremente en virtud de lograr cambios verdaderamente paradigmáticos. Y20 Puebla Agreement, nombre que hemos dado al documento que hoy hacemos entrega, no solo elabora recomendaciones y propuestas sobre cómo enfrentar los retos más apremiantes en la esfera internacional. Es un documento que hace eco en el espíritu de la juventud y la manera en la cual diferentes países interactúan entre ellos para proveer una mejor vida a los ciudadanos del mundo. Es un documento que captura la vitalidad de una nueva generación de líderes, que no solo quiere que sus valiosas propuestas sean escuchadas, sino que sean puntualmente atendidas. Usted, señor Presidente, entiende que la juventud es el motor de los cambios en el mundo. Esto quizá nunca haya sido tan claro como lo es hoy. Las y los jóvenes aquí presentes aspiramos a ser los líderes de mañana y probablemente algunos de nosotros nos enfrentaremos a decisiones sobre los temas discutidos en el Y20 México. Ante ello, nosotros nos comprometemos a no olvidar el temple, la motivación y el compromiso que todos hemos demostrado durante las últimas semanas de arduo trabajo, con resultados muy gratificantes. Consideramos, señor Presidente, que hacer entrega de este documento demuestra que cuando existe una verdadera voluntad de concretar acuerdos y propuestas, siempre será posible superar hasta las más grandes barreras. En ese sentido, estaremos pendientes de que nuestros esfuerzos, como actores globales propositivos, se cristalicen en la cumbre de líderes del G20, teniendo siempre en mente, tanto para el presente como para los tiempos venideros, como alguna vez señaló Eleanor Roosevelt, que el futuro solo pertenece a aquellos que verdaderamente creen en la belleza de sus sueños. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por esta presentación del documento que negociaron entre ustedes de manera, como has dicho, muy libre y franca. Señor Presidente, lo invitaría a usted ahora, si está de acuerdo, a que dirija unas palabras iniciales antes de iniciar el diálogo con usted. Pues muchas gracias, muy buenas tardes
a todos, queridos jóvenes, venidos de todo el mundo, bienvenidos a México. Señor Gobernador Rafael Moreno Valle, muchísimas gracias por estar aquí, primero, y segundo, por la gran hospitalidad que le dio a nuestros invitados. Saludo también a las embajadoras, a los embajadores aquí presentes, con mucho aprecio, con mucho afecto. Y a todos ustedes les deseo de veras de corazón que disfruten mucho México. Este país es un país para disfrutarse, honestamente. Y espero que ya en Puebla les hayan dado una muy buena muestra de lo que es México, de nuestra cultura, de nuestros colores, de nuestros sabores. Espero que hayan probado el mole poblano. ¿Fue así o no? ¿Me querido Eric? ¿Sí? Y que sigan disfrutando México porque nos gusta mucho recibirlos a todos. Lo segundo es que le agradezco a Eric, a mi paisano, que está encabezando el Y20, por los trabajos que hicieron. Sé que ha sido muy exitoso y no quisiera yo tomar mucho tiempo porque me gustaría mucho que vayamos directo a las preguntas. Simplemente les ofrezco que con mucho gusto voy a revisar el documento que ustedes tan laboriosamente han preparado. Por supuesto que lo voy a compartir con los líderes del G20 con la mayor anticipación posible, y les agradezco mucho el esfuerzo que han hecho para fortalecer y para enriquecer estos tan importantes trabajos del G20. Así que bienvenidos a todos, esta es su casa, disfruten México y adelante con sus preguntas. Y si hay tiempo, bueno, vamos a ver si podemos avanzar muchísimo más, así que pues adelante. Gracias, señor presidente. Pasaríamos entonces a la parte de las preguntas temáticas relativas a la agenda del G20. Vamos a invitar a los presidentes de los distintos grupos de trabajo a plantear sus inquietudes. La primera pregunta corresponde al grupo de trabajo sobre estabilidad económica e inclusión financiera. El señor Sergei Leclerc de Canadá tiene la palabra. Dear Presidente, how can we, as young people, have an impact on sustainable economic growth on a day-to-day basis and over the long term? Thank you. Gracias. Bueno, varias cosas. Lo primero que debemos tener bien claro, y eso lo debemos hacer todos, particularmente ustedes, y me dicen si voy muy rápido con el intérprete para ir más despacito, ¿no? ¿Cómo vamos bien? Bueno. Lo primero es subrayar lo que dicen. Para que la economía sea verdaderamente una economía humana, como la que necesitamos, tiene que ser forzosamente una economía sustentable. O la economía es sustentable o no es una economía verdaderamente humana. Y este es un principio clave que está marcando, yo creo, uno de los grandes dilemas del G20 y de la humanidad actual. ¿Cuál es el problema? Que hay tantos problemas económicos, está tan fuerte la crisis en Europa, está tan gris el panorama económico, que en el G20, en honor a la verdad, en algunos países y en todo el mundo, se está volviendo al divorcio entre la palabra economía y la palabra sustentabilidad. Se está llegando a una conclusión equivocada que es, bueno, tenemos tantos problemas económicos que primero resolvamos la economía y ya luego nos encargamos del medio ambiente. Porque a mi juicio, en el mundo desde hace mucho tiempo y más ahora, se vive un falso dilema. ¿Y cuál es el falso dilema? O se promueve el crecimiento o se promueve la sustentabilidad del desarrollo, el cuidado del medio ambiente. Eso, por ejemplo, señalan los países pobres y ricos. Y también los países pobres, muchos dicen, bueno, tenemos tanta pobreza que o combatimos la pobreza o nos encargamos de combatir el cambio climático, por ejemplo. Y este falso dilema está verdaderamente comprometiendo, a mi juicio, el futuro de la humanidad, ¿no? Y lo primero que yo diría, ¿qué pueden hacer ustedes porque logremos el crecimiento sustentable, o lo que llamamos la economía verde, el desarrollo sustentable más bien, no solo entendido como crecimiento económico, sino como el desarrollo integral de la persona y de las comunidades? Es rompiendo el falso dilema.
y sosteniendo a voz en cuello que sí es posible impulsar el crecimiento económico y al mismo tiempo preservar el medio ambiente. De que sí es posible combatir la miseria y al mismo tiempo combatir el cambio climático, por ejemplo. Entonces, el papel de liderazgo en el mundo que tiene que asumirse es directo y a la cabeza en contra del falso dilema. Y ese papel tiene que ser en manos de los jóvenes, porque pues también hay una posición comodina de mi generación para arriba, ¿no? Que es decir, pues miren, pues nosotros nos ocupamos de crecer y no importa que acabemos con los ríos, no importa que acabemos de alterar el clima por completo, pues que al cabo, cuando vengan las consecuencias desastrosas del cambio climático, pues ya que les toque a los muchachos, ¿no? A ver cómo arreglan sus asuntos, ¿no? A ustedes les va a tocar, es más, a todos nos está tocando ya. Vean lo que está pasando en México. Tuvimos hace un par de años, 3, las peores inundaciones que hemos tenido en la vida. Y hemos tenido en mi gobierno los peores huracanes que han llegado. Y hoy al mismo tiempo tenemos la peor sequía en la historia de México en otros estados del país. Lo mismo pasa con Estados Unidos, ¿no? El año pasado pasó un huracán justo por la Quinta Avenida, ahí en Manhattan, ¿no? Nunca lo habían visto, ¿no? Eso debería estar acá por Florida y el Katrina estuvo acá en el Golfo de México. No, por Manhattan pasó un huracán. Y los tornados se están dando casi en la frontera de Canadá, en Massachusetts y en Maine, en fin. Hay un cambio climático. La sequía en Texas tiene 180 años. Ya se empieza a corregir este año, por cierto, pero en fin. El cambio climático es una evidencia. Yo, la primera recomendación es nunca cedan a la premisa de quienes afirman tenemos demasiados problemas económicos ahora para no ocuparnos del medio ambiente. Y no permitan que el mundo deje para después el tema de la sustentabilidad. Entonces, o el desarrollo es sustentable o no es auténtico desarrollo, esa es la primera premisa. Ahora, ¿cómo podemos impulsar crecimiento sustentable? Todos en general, y luego quizá me refiera a cosas en el largo plazo, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que déjenme hablar primero de crecimiento, siempre amarrado a sustentabilidad. Tenemos que hacer las cosas que puedan hacer recuperar el crecimiento ahora en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que pueden hacer recuperar el crecimiento? Primero, algo urgente para todos es el comercio. Otra vez, el comercio tiene afirmaciones básicas que todos debemos sostener, porque el comercio libre está amenazado hoy en el mundo por premisas falsas, por premisas equivocadas. ¿Qué es lo que hace el comercio? Y no es solo un caso de libro de texto, es un caso en la vida real. El comercio le da beneficios a todos, al que produce, que le permite vender más bienes, y particularmente al que consume, porque puede tener bienes más baratos y de mejor calidad de cualquier parte del mundo. Eso es en el libro de texto, sí, pero también es en la práctica, y déjenme decir el caso de México. Cuando nosotros firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, muchos mexicanos se oponían porque decían que nos iban a acabar los industriales americanos, que eran los más poderosos del mundo, que nos iban a acabar con nuestros empleos, que nos íbamos a llenar de productos americanos. México exportaba 48,000 millones de dólares en 1994. El año pasado ya exportamos 350,000 millones de dólares. Por ejemplo, tan solo en manufacturas nosotros ya exportamos el 60% de todas las manufacturas de América Latina y el Caribe, es decir, más manufacturas que todos los países de América Latina y el Caribe juntos, incluyendo Brasil. El comercio nos ha dado beneficios y le puede dar a cualquier país. Y el comercio, si queremos que haya crecimiento, necesitamos abrir el comercio y no cerrarlo. Las economías cerradas son una gran tentación en un momento de crisis, pero son exactamente la puerta falsa donde se va a atascar el crecimiento mundial. Entonces, primero, crecimiento. Segundo, inversiones en infraestructura. La infraestructura siempre es rentable, bueno, no siempre es rentable, pero en estos casos hay unas grandes oportunidades de rentabilidad. Siempre es rentable en el largo plazo, déjenme corregir esta afirmación, sobre todo en países en desarrollo. Si tú haces una carretera, por ejemplo, si es una carretera de cuota, la carretera no te va a pagar, no te va a desquitar la inversión en 5 años ni en 10, pero sí lo va a hacer en 15, en 20 o en 25.
¿Por qué no se hace infraestructura? Porque son inversiones que le cuestan mucho al presupuesto de un gobierno en el corto plazo. Pero lo que tenemos que hacer es romper esa mentalidad, ir a proyectos público-privados y entender que la infraestructura es rentable en el largo plazo, en países desarrollados incluso, y también y mucho más en países en desarrollo. Entonces, el segundo camino para crecer es infraestructura. ¿Cuál es la gran paradoja que yo veo en el G20? Que ahora hay quien dice, no se invierte en infraestructura porque no hay dinero. Mentira, hay muchísimo dinero. En este momento probablemente hay más dinero que nunca en fondos de pensiones, en fondos mutualistas, en fondos soberanos. Hay miles de millones de dólares buscando buenos proyectos. Es más, tradicionalmente esos fondos pues invierten una parte de su portafolio, como se dice, pues en bonos seguros, en bonos del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo. Pero cuando llevamos ya 3 años con tasas de interés en Estados Unidos del 0.2%, pues esa enorme cantidad de dinero tiene que buscar otras inversiones rentables. Y es una paradoja porque hay una gran cantidad de dinero disponible y hay una gran cantidad de proyectos de infraestructura que necesitamos hacer y no conectamos ambos. ¿Cuál es la clave para el crecimiento? Yo creo que hay que hacer 2 cosas. Una cosa es fundamental. Necesitamos los instrumentos financieros que permitan hacer el match, que permitan enganchar el dinero disponible con los proyectos de infraestructura disponibles. ¿Y por qué embonan perfectamente? ¿Qué es finalmente un fondo de pensiones? ¿De qué está armado? Un fondo de pensiones está armado de puros pasivos de largo plazo. Suponiendo que ustedes tienen cada quien su fondo de pensiones, pues el dinero para jubilarse no lo van a usar ahorita a los 20, 25 años que tienen o 30. Lo van a usar dentro de 30 o 25 años, que es cuando se van a jubilar, o 40. Es un pasivo de largo plazo el fondo de pensiones. ¿Y qué es un proyecto de infraestructura? Es exactamente la cara inversa, es un activo de largo plazo. La carretera no se va a acabar pagando en el año 10, pero en el año 25, justo cuando tú te jubiles, ese dinero que ya va a ser un flujo limpio, una ganancia limpia de la carretera, es exactamente lo que le va a permitir al fondo de pensiones pagarte tu jubilación. Entonces lo que tenemos que hacer es empatar pasivos de largo plazo con activos de largo plazo, y no hay mejores pasivos de largo plazo que las pensiones, y no hay mejores activos de largo plazo que la infraestructura. Entonces tenemos que hacer instrumentos financieros que nos permitan hacer ese match. Tercer punto para crecer, las llamadas reformas estructurales. Y creo que es un tema que ustedes abordaron insistentemente, es el desempleo juvenil. Mientras las legislaciones laborales inhiban o pongan demasiadas restricciones para contratar gente, mientras más costoso hagan, hay que decirlo con toda claridad, la contratación de jóvenes o el término de un contrato con cualquier trabajador, menos empleo juvenil va a haber. Por eso es tan importante impulsar una reforma laboral que le dé empleo a los jóvenes y a todo el mundo. Yo creo que eso está observándose probablemente en el caso de España. En España el desempleo es tan alto, particularmente en jóvenes, porque tiene una legislación laboral y un régimen de incentivos en el tema del seguro de desempleo tal que está inhibiendo la contratación de trabajo formal. En México también necesitamos una reforma laboral. Entonces, reformas estructurales, reformas fiscales, en nuestro caso, reformas en materia de energía, en fin. Tercer reformas. Ahora, otros ejes para el crecimiento es apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y en este caso lo que necesitan es asesoría y crédito. Me refiero rápidamente al crédito porque ya tomé mucho tiempo. Las pequeñas y medianas empresas necesitan crédito, pero un banco siempre va a preferir prestarle a la Ford que prestarle a un pequeñísimo empresario que arregla llantas de los coches de sus vecinos, aunque también sean puros coches Ford, ¿no? Porque no tiene garantía. ¿Qué es lo que necesitamos hacer los gobiernos, a mi juicio? Hacer fondos de garantía, colaterales con los bancos, que le digas, hey, préstale al de la vulcanizadora, le decimos los mexicanos, o al que arregla las llantas, aunque no tenga él con qué garantizarse, yo te garantizo como gobierno lo que le prestes. Y eso detona el crédito a los pequeños y medianos empresarios. Otro punto, y con esto termino la parte de largo plazo, así como se empatan proyectos de largo plazo en infraestructura con fondos de dinero,
La gran oportunidad también para el crecimiento y específicamente crecimiento sustentable son los proyectos de energía renovable, son los proyectos de sustentabilidad. Otra vez, hacer un campo de energía eólica, por ejemplo, tiene un costo inicial, un costo fijo muy elevado, pero en el largo plazo, la definición de electricidad generada por aire es un costo variable cero. No necesitas combustible y no necesitas casi operarios. En el largo plazo, un campo de energía eólica es absolutamente rentable. Si nosotros enfocamos, y esto es un solo ejemplo, a proyectos económicos para proyectos verdes, ahí está el camino perfecto para el desarrollo sustentable. Ahora, ¿qué podemos hacer en la vida diaria? En la práctica, obviamente ahorrar energía, reducir los consumos de energía en las casas, en las oficinas, empujar los proyectos que permitan precisamente la sustentabilidad. En este caso, por ejemplo, en Pinos, aquí en la Residencia Oficial de los Pinos, toda la residencia ya es carbón neutro, es decir, tiene plantas de generación solar y obviamente tenemos un excedente de consumo, porque aquí están las oficinas también del presidente, pero tenemos ya bonos de carbón que compensan nuestras emisiones de carbono, o sea, ya es la residencia de los Pinos es emisión cero, eso se puede hacer en cualquier hogar. La otra es empujar los sistemas de transporte colectivo, es decir, generalmente se hace una gran inversión para ayudarle al automovilista y lo que necesitamos, sobre todo en las grandes ciudades, es transporte colectivo eficiente, que mientras no lo tengamos seguiremos contaminando enormemente, eso hay que ponerlo con cultura. Prácticas personales como caminar o trasladarse en bicicleta en lugar de utilizar automóvil, en fin. El tema mismo de quitar los incentivos al consumo excesivo de combustibles fósiles que se generan a través de subsidios, etcétera. Y sobre todo, yo terminaría, tenemos, como empecé, la clave para los líderes jóvenes y para cualquier líder del mundo es que rompamos urgentemente ese dilema. Es falso que o promueves crecimiento o proteges el medio ambiente. Tenemos que encontrar todos los proyectos que generen crecimiento y protejan el medio ambiente. Todos los proyectos que combatan la pobreza y combatan cambio climático. Por ejemplo, en México, una manera de combatir cambio climático es preservando nuestra superficie forestal y selvática, que la hemos venido perdiendo aceleradamente. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, ahora con el Fondo Verde, que propusimos en la cumbre de Cancún y que aquí lo estamos traduciendo precisamente en programas como ProÁrbol? Nosotros a una comunidad indígena que es propietaria de cientos o miles de hectáreas de bosque y de selva, esa comunidad durante décadas o quizás siglos no ha tenido otra alternativa económica más que tirar el bosque o tirar la selva para comer. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Si la comunidad protege el bosque y permite que aumente incluso su biomasa, o si la reforesta, nosotros le pagamos una cantidad de dinero y la comunidad mejora su ingreso, combate la pobreza y protege el medio ambiente. Ese tipo de proyectos son los que pueden resultar precisamente y los que debemos empujar todos para impulsar el desarrollo sustentable o el crecimiento sustentable, como dices. Y también empujar a nuestros gobiernos de que no se echen atrás en sus compromisos en favor del medio ambiente, porque luego de repente hay algunos que en su liderazgo pues es muy importante para poder seguir creciendo. Muchísimas gracias, señor presidente. A continuación, el señor Juan Pablo Álvarez Enríquez, de México, formulará la pregunta del grupo de trabajo sobre el futuro del G20. Señor presidente, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí y se le extrañará el siguiente año. La pregunta es, ¿de qué manera presentará usted, señor presidente, nuestra resolución final del Y20 al G20 y cómo le gustaría ver reconocido el papel del Y20 y en general de la juventud por el G20? Bueno, pues ¿cómo sugieren que se los haga llegar, no? Yo encantado de hacerlo. Obviamente se los voy a entregar personalmente a cada líder del G20, las conclusiones. Se los voy a enviar desde ahora y en la reunión se los voy a entregar. Pero quizá, busquemos la manera de incorporar todos estos temas. A mí me parece que el G20 está bien consciente de la labor que ustedes hacen. Les voy a decir qué ha pasado en otros grupos, en otros G20 a los que he asistido. En algunos de ellos nos han reunido así brevemente por segundos, por minutos, digamos, al saludar a
jóvenes del Y20. Yo creo que esta vez lo que voy a hacer es presentar un documento y tal vez generar inercias informales, si no con los líderes, porque ciertamente tenemos súper medidísimo el tiempo en el G20, con los llamados Sherpas o con los grupos de discusión que están trabajando todo el día para que se comprometan a incorporar las conclusiones o por lo menos a comentar y a darles una respuesta a las conclusiones del Y20. ¿Por qué? Porque ahí es donde se incorporan las conclusiones y ahí es donde se reconocen los trabajos. Muchas veces llegamos los presidentes y la verdad ya nos pasan los documentos pues más o menos cocinados, los revisamos y los firmamos. Pero en la fase de preparación es donde podemos incorporar estas conclusiones y yo lo voy a hacer con mucho gusto. Y si tienen ustedes alguna sugerencia que hacer, yo con mucho gusto veo qué se puede hacer, pero nada me gustaría más que tengan la certeza de que sus conclusiones van a ser conocidas por los líderes del G20. Gracias, señor presidente. Vamos a informar y hacer la gestión con los Sherpas de inmediato también para generar este espacio de interacción. A continuación, tiene la palabra la señorita Anabela Coria Zavala, de México, quien participó en el grupo de trabajo sobre empleo juvenil. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Señor presidente, ¿qué puede hacer la presidencia mexicana en el marco del G20 para atacar el desempleo juvenil? Gracias. Bueno, un poco lo que necesitamos hacer es, ya mencioné algunas cosas, pero una es un cambio estructural que es la reforma laboral. Necesitamos leyes que estén mucho más preocupadas en facilitar la contratación de jóvenes. Voy a poner un ejemplo. Hay muchísimos estudiantes en México y en el mundo que necesitan y quieren trabajar. Pero, por ejemplo, en México la legislación prohíbe lo que pasa en algunas otras partes del mundo, países, que es la contratación por horas. Por ejemplo, tú estás estudiando y quieres trabajar 2 horas en la tarde o 3 horas, o trabajar los miércoles o los viernes, por ejemplo, o los fines de semana, y aquí la legislación te lo impide. ¿Por qué? Porque al contratante, a la empresa, la obligan a tener un contrato de largo plazo, le obligan a tener un contrato con prestaciones, vacaciones, aguinaldo, fondo de retiro, y tú lo que quieres es trabajar 2 horas en las tardes. Yo creo que tenemos que hacer una reforma que considere como prioridad la posibilidad de emplear a los jóvenes. Ese es un primer tema. Segundo es, yo creo que las recomendaciones tienen que estar ahí, tenemos que encontrar la manera de adaptar el mercado, la formación educativa a los mercados de trabajo y a la economía global. Aquí, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Por ejemplo, tenemos un rezago importante, que yo recibí un rezago importantísimo en cobertura educativa a nivel media, superior y superior. Entonces hemos hecho un esfuerzo muy grande para cubrir las necesidades de educación media superior, en lo que, por ejemplo, hemos construido en estos últimos años ya más de 1000 bachilleratos, y en educación superior hemos construido 105 universidades nuevas, hemos construido campus para otras 52 que ya existían, pero el enfoque que le hemos dado han sido universidades especialmente técnicas, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, extensiones del Politécnico, universidades politécnicas, etc. Y con eso, lo que estábamos buscando era adaptar la industria de México, la manufactura, a hacerla más competitiva, porque las empresas lo que están buscando, contra lo que muchos piensan, no andan buscando salarios bajos. Lo que las empresas fundamentalmente están buscando es trabajadores o técnicos de calidad. Y el insumo que les estamos proporcionando es educación que permite a los jóvenes de trabajar y a las empresas prosperar. Y afortunadamente nos ha ido muy bien porque ha crecido muchísimo el trabajo del sector manufacturero, es ya muy exitoso. México no está en vías de ser competitivo. México ya es muy competitivo, particularmente en manufacturas. Por ejemplo, me gusta mucho comentar, pero
El 65% de los Blackberries de todo el mundo se hacen en México. O en automóviles, por ejemplo, ocupábamos el 9º lugar como exportador de automóviles hace apenas unos años, y hoy ya somos el 5º lugar como el mayor exportador de automóviles del mundo, y este año vamos a desplazar al 4º, que es Estados Unidos. Entonces México tiene una gran competitividad de manufacturas, y un factor que ha sido clave para ello, entre muchos otros, es la educación superior y media con el enfoque técnico que estamos dando. Pero algo más padre que a mí me gusta mucho comentar también es que sí, ya ganamos en manufacturas, pero estamos ganando otro factor que no habíamos contemplado en su dimensión, y que es que no solo estamos armando bien coches o aviones o relojes o teléfonos celulares o televisiones, sino que ahora ya estamos pasando a hacerlos y a diseñarlos. Estamos pasando de la manufactura a la talentofactura, si me permiten la expresión. Pongo un ejemplo. Hicimos una universidad aeronáutica en Querétaro para que ahí se fueran asentando algunas empresas aeroespaciales, ¿no? Empresas, por ejemplo, canadienses, como Bombardier, empresas francesas, como Eurocopter, empresas de todo tipo se están asentando ahí. Pero ya no solo estamos proveyendo buenos técnicos e ingenieros para las fábricas, ahora, con orgullo, por ejemplo, jóvenes mexicanos que trabajan ahí en un centro de desarrollo de General Electric, están diseñando ellos el nuevo motor para el Airbus 380, el avión más grande del mundo. Entonces ya no están poniendo tornillos, están diseñando la alta tecnología del mundo. Entonces un factor clave es educación especializada, y eso tiene que ir en las conclusiones del G20. Un tercer factor es detonar el empleo, los proyectos que nosotros en México le llamamos de incubadoras de negocio. Básicamente el gran potencial de empleo juvenil no va a ser en las grandes fábricas, no va a ser en las empresas grandes. El gran potencial de empleo juvenil en el mundo va a ser en factores de autoempleo. Y esos factores de autoempleo tienen que ver con las habilidades que los jóvenes puedan adquirir para desarrollar sus propias empresas. Y desde el bachillerato o la prepa, el muchacho debe saber cómo formar una empresa, aunque sea pequeñita. Todos los proyectos de formación de negocio, incubadoras de empresas, son claves precisamente para abordar el problema de desempleo juvenil. Con otro, no necesariamente solo va a ser para empresarios o quienes tengan vocación de empresario, ¿no? Por ejemplo, para un abogado o para un médico, tiene que saber también cómo arrancar un despacho, cómo empezar a dar sus propias asesorías, o un médico cómo poder arrancar su propio consultorio. No es un asunto del que quiera ser empresario, es cómo ordenar tus propias posibilidades de empleo. Otro es el crédito a pequeñas y medianas empresas que ya mencioné. Lo que se necesita es básicamente capacitación y crédito. Y el crédito no es que el gobierno le dé dinero y le preste, sino que el sistema bancario encuentre en los gobiernos fondos tales que no necesiten pedirle garantías a un joven para emprender un negocio o para sostenerlo. O bien a una pequeña empresa ya existente. Las empresas pequeñas y medianas en México, por ejemplo, generan el 80% del empleo en el país. Si esas empresas les damos financiamiento, van a detonar todavía más el empleo juvenil. Y bueno, así sucesivamente yo creo que podríamos avanzar en muchos ejemplos como este, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Toca ahora el turno a la señorita Dahai Park de la República de Corea, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Alimentaria. Good afternoon, Mr. President. It's a great pleasure to be here and having this conversation with you. Tener esta plática con usted. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las mejores prácticas de G20 para mejorar la seguridad de la alimenticia y cómo se pueden mejorar? Gracias. Bueno, muchas gracias y bienvenida. Well, thank you very much and welcome to Mexico. Estamos haciendo varias cosas. We are doing a lot of things. El G20, nosotros metimos el tema de seguridad alimentaria porque estamos viendo un problema dramático. Piensen en esto. La mitad, a ver,
los mexicanos que viven, los seres humanos que viven en pobreza extrema con menos de $1 al día, o menos de 1.25, que es el rango que está usando el Banco Mundial al día ahora, son aproximadamente 1.000 millones de personas en todo el mundo. 1 billón en términos americanos. Las personas que viven con menos de $1 al día, o 1.25 al día, se calcula que destinan más de la mitad de ese dólar, hasta 60 centavos de ese dólar, a comprar alimentos. Ahora bien, piensen por otra parte que el precio de los alimentos en todo el mundo, el trigo, el maíz, el arroz, la carne, en fin, el precio de los alimentos se ha más que duplicado en los últimos años, particularmente los últimos 3 años a nivel internacional. Consecuencia, aunque no se conozcan todavía estadísticas mundiales de pobreza, yo estoy seguro que salvo los países que tienen muy rápido crecimiento, como China e India, la pobreza extrema en el mundo se ha incrementado precisamente por el cambio en el precio de los alimentos, lo cual es el problema social más grande que el mundo tiene en este momento. Entre paréntesis, por ejemplo, se habló mucho de que la primavera árabe había sido consecuencia de las redes sociales, del Facebook y el Twitter y otros. Y sí, yo creo que fueron un factor que detonó la comunicación. Pero a mi juicio, y lo digo con las reservas del caso, es mi personal opinión, eso no puso a la gente en la calle. Lo que puso a la gente en la calle fue el precio del pan, el precio del trigo. Y si ustedes observan, en los 6 meses previos a la primera revuelta en Egipto, por ejemplo, el precio del pan en Egipto más que se duplicó, y en todo el norte de África. Y eso evidentemente ha generado una gran presión social y política. Y eso es lo que está detonando la miseria. Por ejemplo, la terrible hambruna que ya no habíamos visto desde la década de los 80, en Somalia, por ejemplo, es un espectáculo inhumano, es decir, es un cargo de conciencia que llevamos todos los seres humanos, yo creo, por no haber enfrentado este tema. Ahora, ¿qué es lo que estamos pensando en el G20? Donde estamos recibiendo el mayor insumo es precisamente de el B20, o sea, el Business 20. ¿Por qué razón? Porque hay muchas empresas vinculadas con la agricultura y con alimentos, nos están dando insumos muy valiosos para poder abordar este tema. Básicamente, en términos de seguridad alimentaria necesitamos hacer las siguientes cosas. Primero, tecnología para producir más alimentos sin ampliar la extensión agrícola en detrimento de las selvas y bosques. Es decir, yo me opongo terminantemente a que por ampliar la extensión agrícola se sacrifiquen bosques y selvas en el mundo, porque no solo no resolvemos el problema, sino que lo empeoramos, porque agravamos el cambio climático, y el cambio climático es uno de los factores que han mermado la productividad alimentaria del mundo. Y porque además no se vale acabar con el futuro de la humanidad a través del cambio climático por resolver el tema. El tema es sin extender la superficie agrícola a costa de los ecosistemas naturales, ¿cómo podemos producir más alimento? Y es primero un problema de tecnología. Y tenemos los gobiernos y el sector privado destinar muchísimo más recursos a tecnología alimentaria. Aquí en México, en la década de los 60 y sobre todo en los 70, se articuló la Revolución Verde. ¿Qué fue eso? Fue un cambio tecnológico ensayado en México por científicos de todo el mundo, particularmente el padre de la Revolución Verde, que generó mayor productividad de trigo, de arroz y de maíz, y países como India, por ejemplo, pudieron verdaderamente paliar la terrible situación de miseria a través de la Revolución Verde. Necesitamos otra Revolución Verde en tecnología. Segundo, necesitamos también mucho mayor nivel de capacitación a trabajadores agrícolas y a productores agrícolas en todo el mundo. Y tercero, yo creo que necesitamos regular de mejor manera los mercados, particularmente los mercados financieros. Y voy a decir, es una hipótesis estrictamente personal, y no hablo como presidente del G20, ni como presidente de México, hablo como Felipe Calderón, pero se las voy a compartir porque yo creo que me entiendo mejor con ustedes en eso.
No me han hecho mucho caso en esta, pero les voy a decir cuál es mi hipótesis. El alza de precios, se dice y se asume como es cierto, y yo lo comparto, se debe fundamentalmente al crecimiento acelerado de economías pobres o en desarrollo, concretamente China e India, lo cual es muy bueno, es una buena noticia el crecimiento. ¿Por qué? Porque siendo economías pobres, por la misma razón de que a nivel de más bajos ingresos lo que más se destina es alimento, lo primero que hace el ser humano es satisfacer sus necesidades primarias de alimentación. Entonces, cuando hay un ingreso en países muy pobres, se destina mucho más dinero a la compra de alimentos. Y por eso el incremento en el crecimiento económico de China e India, entre otros países, provoca un crecimiento en la demanda por alimentos en todo el mundo, con lo cual eso incrementa los precios. Eso está bien en ese sentido porque se debe el incremento a una buena razón. La gente está comiendo más y qué bueno, ¿no? Por ejemplo, el dato de que la mayoría de los indios viviendo en pobreza extrema, comían una sola vez al día. El solo hecho que coman 2 veces al día, por ejemplo, aun siendo insuficiente para la dignidad de un ser humano, eso duplica el consumo mundial, el consumo de alimentos de cientos de millones de personas. Entonces, impacta el precio. Sin embargo, mi tesis es de que no es solo el incremento de la demanda, sino que hay factores financieros que también están incidiendo en el precio de los alimentos y de los commodities en general. ¿Dónde me vino esta duda? Cuando vino la crisis terrible en 2008-2009, bajó el precio de los alimentos y el precio del petróleo. Bajó dramáticamente, bajó el precio del petróleo de 90 y tantos dólares, o más de $100 por barril, a más o menos $60 por barril, en 2008-2009. ¿Por qué razón? Por la crisis económica, claro. Y con ello bajó el precio del trigo y bajó el precio de los alimentos y todos los commodities bajaron. Pero ahora, con la recesión europea y la de Japón y el año tan malo que tuvo la economía de Estados Unidos el año pasado, no bajaron los precios de los commodities, al contrario, siguieron subiendo. El del petróleo, el del arroz, el del oro, el del maíz, etc. Yo me pregunté por qué. ¿Que la gente de China e India dejó de comer en 2009 a niveles de bajar el precio? Por supuesto que no, las economías siguieron creciendo. ¿Cuál fue el factor que se impactó en la crisis de 2009? Fue, entre otros, un factor de mercados financieros, quebraron las bolsas, se vinieron abajo los derivados, etcétera, etcétera, ¿no? Fue un fenómeno financiero y de mercados, no fue un fenómeno de demanda real, digámoslo así, ¿no? Entonces, checando, me puse a investigar y, por ejemplo, en la década de los 80s, el 92% de las compras o de las transacciones con alimentos las realizaban empresas dedicadas al comercio de alimentos, ¿no? Es Cargill, por ejemplo, y en nuestro caso en México, Maseca, ¿no? 92% era hecho por Cargill, Maseca y otras empresas de alimentos en el mundo. Pero ustedes revisan las cifras ahora, y solo el 8% restante era realizado por empresas financieras, por ejemplo Goldman Sachs, ¿no? O firmas que operan con mercados de derivados. Ahora, en el año 2010, por ejemplo, más o cerca del 40% de las transacciones con alimentos las hacen firmas financieras, es decir, las hacen los Goldman Sachs y todos los que juegan con derivados. A mi juicio, el papel que están jugando los mercados, las operaciones financieras, es lo que está impactando, quizá no principalmente, pero también está impactando el precio de los alimentos. Y otro factor, para sacar a la economía de Estados Unidos de la crisis, el gobierno americano tuvo una política monetaria muy expansiva, la sigue teniendo. El tener tasas de interés de 0.2 es una política monetaria expansiva, aparte de una política fiscal también expansiva. Y qué bueno además, porque es la manera de sacar las economías adelante, ¿no? Entonces, por diversos mecanismos, el Tesoro de Estados Unidos está poniendo miles y miles de millones de dólares inyectándole a la economía americana para que crezca, para que ese dinero llegue al consumidor americano, compre más y crezca. ¿Llega ese dinero al consumidor americano? Sí, y de hecho estamos viendo que la economía de Estados Unidos empieza poco a poco a recuperarse. Mi tesis es que, y lo pongo como hipótesis nada más, es que probablemente no todo ese dinero llega al consumidor de Estados Unidos.
Ese dinero se inyecta a través del sistema financiero, sí. Un chorro enorme. Pero quizá lo que llega al consumidor es mucho menos de lo que se está inyectando, y el grueso de ese dinero son miles y millones de dólares que están buscando utilidades, que están buscando profits. ¿Y dónde los están encontrando? En buena parte en los mercados de derivados de commodities. Porque en lugar de ir ese dinero a que un pequeño empresario americano tenga un crédito, ese banco o esas firmas financieras van y le apuestan, ¿no?, a que el precio del petróleo va a subir el día de mañana. Compran derivados, especulan, y eso va disparando los precios hacia arriba. Y le meten al oro, y le meten al hierro, y le meten al grano, y le meten al maíz, es decir, ¿de qué tamaño, es mi pregunta, de qué tamaño es el componente financiero del aumento de los precios del mundo que está causando inseguridad alimentaria y pobreza? Esa es una respuesta que necesitamos sacar nosotros con esta información. Sí acepto, los precios van a estar altos mientras siga creciendo la economía de China e India, y me alegro que la economía de China e India crezcan, y ojalá crecieran todas nuestras economías al mismo ritmo. Pero pienso que hay un componente especulativo que hay que regular. Y mi explicación es, si eso fuera cierto, si solo dependiera del crecimiento de la demanda, o no hubieran bajado los precios en 2009, o no hubieran aumentado en el 2012. Pero hay un componente de mercados financieros que tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque una casa financiera no va a invertir en bonos del Tesoro a 0.25, va a invertir en tasas más rentables, y con ello está cascando, como decimos los mexicanos, está cascando con la miseria y el hambre de muchísima gente. Pero en resumen es tecnología, capacitación y regulación financiera de los mercados de alimentos de todo el mundo. Muchas gracias, señor presidente. A continuación toma la palabra el señor Roman Chukov de Rusia, presidente del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza Global. Como usted sabe, presidente, el año que viene Rusia será la sede del Grupo de los 20. Mr. President, first of all, on behalf of the Russian Federation, Primero que nada, en nombre de los rusos, quisiera agradecerles por la forma en la que pudieron organizar esta cumbre para los jóvenes, ya que Rusia está presidiendo el G20 el año que viene. Quisiéramos asegurarles a todos que se va a conducir de la misma forma la cumbre en Rusia. Y bueno, que continuando en esta línea de temas, en cuanto a los problemas de gobernanza global, nos preocupa mucho la continuidad del movimiento. Quisiéramos estar seguros de que todas nuestras decisiones en esta cumbre no solo van a ser palabras. Quisiéramos monitorear la implementación, quisiéramos elaborar más en ellas y quisiéramos observar su continuidad. Y es por eso que nos interesa mucho su opinión como presidente de uno de los países del G20. ¿Qué piensa usted sobre establecer dicha red para nuestra comunidad, que además se va a ver precedida por la juventud del país que va a estar presidiendo el G20? Gracias. Gracias. Bueno, la verdad, a mí me da mucho gusto que Rusia sea el próximo organizador del G20. Ya no me tocará estar por ahí, desgraciadamente, pero les deseo la mejor de las suertes. Y por supuesto que yo estoy en favor de la continuidad del Y20. Y me gusta el enfoque que le están dando ustedes, que no es solo de reunión, ¿no?, que luego es una debilidad nuestra en nuestra cultura latina, que la verdad hacemos tan buenas reuniones que más bien nos enfocamos a las reuniones, pero siempre nos hace falta el seguimiento y el monitoreo, etcétera, y eso es lo que está haciendo falta a los G20, por cierto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con monitoreo y seguimiento? A través de los grupos auxiliares, concretamente del Y20, pero también del B20, sobre todo el B20 nos ha armado ya. Déjenme platicarles cómo lo estamos haciendo ahí. También tradicionalmente los B20s le entregaban sus conclusiones a los líderes el último día. Y como suele ocurrir, y que hay que evitar, pues los líderes recibimos los papeles, tenemos así de papeles, le hacemos así y al montón, ¿no? Y la verdad no los vemos. Ahora, el B20
me entregó las conclusiones hace un mes aquí en México y yo ya le di las conclusiones a los líderes del G20. No solo eso, líderes del B20 están trabajando con algunos Sherpas y nos están ayudando con ese insumo para nuestras propias conclusiones. Ahora, el B20 también ha elaborado un mapa, una ruta crítica, una serie de gráficas, tiene nombres muy raros que bueno, no voy a repetir aquí, pero una serie de gráficas y ellos van a hacer el monitoreo de las acciones de los gobiernos. Por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria, si un pendiente es poner mecanismos para mejorar la tecnología de producción, todos los países vamos a ser monitoreados para ver si ya lo hicimos o no lo hicimos en fechas determinadas y plazos muy claramente establecidos. Yo creo que ustedes con sus conclusiones del Y20 y las que llegue a aprobar el G20 podrían hacer exactamente lo mismo y lo debieran hacer. Acerca de la conveniencia de crear una red del Y20 también lo veo muy bien, ¿no? Aunque sí les doy un consejo. No esperen ni hagan que eso dependa de nosotros. Ustedes tomen la iniciativa y hagan su propia red. Sobre todo aprovechen las enormes ventajas del Internet que ustedes tienen y que mi generación en su tiempo no tuvo. Ustedes pueden hacer una red ahorita sin tener que esperar como era antes a ver si alguien les podía patrocinar, reunirse al menos cada año para platicar. Ustedes ya pueden platicar y chatear a cualquier hora del día, los 20. Es más, yo me precio y me da mucho gusto de que siempre he sugerido que en lugar o además de las cumbres que hacemos presenciales, físicas, donde todos nos reunimos, hagamos cumbres virtuales. Cuando estábamos organizando la COP16 en México, yo hacía cumbres virtuales los miércoles, y por teleconferencia hablábamos con el primer ministro de Australia, con el primer ministro de India, con el presidente de Colombia, en fin, un grupo de 4 o 5, y al miércoles siguiente otro y otro y otro. Y ahora me precio de haber organizado ya la primera cumbre virtual formal, por lo menos que yo tenga conocimiento, con la Alianza del Pacífico que estamos armando entre México, Colombia, Chile, Perú, Panamá, Costa Rica y otros. Nos reunimos virtualmente, es decir, yo aquí en mi oficina en una sala de telepresencia, el presidente Santos de Colombia en Colombia en una sala de telepresencia, el presidente de Chile, Piñera, en otra sala de telepresencia, el presidente de Perú en otra sala de telepresencia. Y así desahogamos nuestra cumbre sin aviones, sin agenda, Y yo creo que eso deben hacerlo ustedes. Y ojalá los líderes del G20 algún día también hagamos nuestras cumbres también virtuales, cada mes a lo mejor de 1 hora, sin menoscabo de que por supuesto todo el mundo va a ir y muy contento a la cumbre del G20 en Rusia, que estoy seguro va a ser todo un éxito. Muchas gracias, señor presidente. Ahora invito al señor David Martín Rubalcaba, de México, a formular la pregunta del Grupo de Trabajo sobre promoción del crecimiento verde y la lucha contra el cambio climático. Señor presidente, muchas gracias por recibirnos y escuchar y contestar nuestras preocupaciones. Es un verdadero honor estar ante usted el día de hoy. Nuestra pregunta es, nosotros, la juventud, imaginamos un futuro donde el suministro de energía ya no es un caso de conflicto. Resulta claro que nosotros, como especie, debemos cambiar nuestras fuentes de energía renovable a fin de alimentar nuestro crecimiento. ¿Cuál cree que es el camino más efectivo para transformar nuestra dependencia de fuentes fósiles a energía renovable? Son varios caminos. Bueno, ya mencioné, me alargué un poquito en el otro tema de crecimiento sustentable, pero voy a mencionar otros. Uno, efectivamente, es primero hay que eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Eso es muy claro. Sí, pero lo que no está claro es el cómo, ¿no? Por ejemplo, yo soy de la opinión que eso se debe hacer gradualmente y es justo lo que estamos haciendo en México con el precio de la gasolina, ¿no? Es decir, cambios que permiten que el consumidor se pueda adaptar sin afectar a las clases populares, ¿no? O bien diseñar primero un mecanismo de transferencias directas y focalizadas a la gente verdaderamente pobre,
para sustituir el sistema de precios subsidiados de combustibles. Dicho en otras palabras, quien simplemente dice que la solución es eliminar los subsidios a combustibles fósiles, está diciendo solo una mitad de la verdad. Si alguien quiere ser totalmente honesto con la gente, tiene que decirle que lo que está proponiendo es subir la gasolina de 10 pesos a 14 pesos. Eso es lo que tiene que ser honesto. Quien diga que se deben cambiar los combustibles fósiles, también tiene que decir la otra parte, que eso significa subir la gasolina de 10 a 14. Generalmente no se dice porque cuesta políticamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Yo creo que debemos hacer dos. Ha habido ensayos en otros países para eliminar combustibles fósiles y no han tenido súbitamente, algunos han salido bien, otros han sido desastrosos. ¿Cuáles, por ejemplo? El último intento fue en Nigeria, en diciembre y enero de este pasado y ahora, una presidenta muy valiente, muy inteligente, que se decidió a eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y se le armó una revuelta terrible que tuvo que dar marcha atrás y volver a bajar los precios de los combustibles. Y eso tiene el riesgo en que los gobernantes sabemos, si tú una cosa la tratas de hacer a la primera y no te sale, empiezas a vacunarla y ya luego no lo puedes hacer, o es más difícil. El otro caso aquí mismo en Ecuador, en América Latina, en el año 2000 quizá, con el presidente Maguad. El presidente Maguad llegó y quitó los subsidios a los combustibles fósiles. ¿Y qué hicieron los ecuatorianos? Pues llegaron y quitaron al presidente Maguad, ¿no? Fue el primer golpe de Estado del siglo. Es un tema bien complicado. Yo creo que hay que ser totalmente honesto con la gente. Sí hay que quitarlos, pero tenemos que encontrar la manera de o tener un programa de transferencias directas que sustituya el subsidio de tal manera que no afecte a la gente más pobre, que es un sistema que yo preferiría, o hacerlo gradualmente como lo estamos tratando de hacer en México, aunque vaya muy poco, y aunque nos lo critiquen de todos modos, ¿no? Cada aumento de 9 centavos a la gasolina, que es menos de $1 bueno, es un escandalazo político, ¿no? Hasta juicio político me quieren hacer por eso, ¿no? Pues un aumento gradual. De hecho, ya hubiéramos llegado a eliminar los subsidios si no hubiera habido el súbito aumento del precio del petróleo, al que yo me refería hace un rato. Entonces, primero eliminar los combustibles fósiles y hay que cambiarlos por un mecanismo de transferencias directas y focalizadas para la gente pobre, ¿no? Si yo respeto mucho a la señora que llega o al señor que llega con su Suburban y llena su camioneta que tiene 80 litros, pero si le estamos subsidiando 4 pesos por cada litro, pues estamos hablando de que le estamos regalando a la semana 320 pesos. Contra un indígena, un campesino, un trabajador que no tiene coche y que con trabajos paga 10 pesos al día por pagar el pecero. Yo prefiero darle a ese trabajador y a ese indígena los 320 o aunque sea 150 para su transporte de la semana, que al señor que llega con la Suburban y la llena. Pero hacer ese cambio implica un diseño de política que tú puedas tener focalizado exactamente a la gente que le vas a dar y cómo lo vas a dar. Nosotros vamos avanzando, ¿por qué? Porque ya estamos, y eso otro tema tiene que ver con inclusión financiera, dándole a la gente más pobre de México una tarjeta de débito para transferencias del gobierno, con lo cual ya vamos a llegar a un padrón totalmente focalizado de la gente más pobre y eso nos permitirá hacer el cambio de subsidios generalizados a precios en subsidios fósiles a transferencias directas y focalizadas. Segundo, hay que establecer políticas públicas que incentiven o estimulen los mecanismos de crecimiento verde, que son aquellos que además de generar crecimiento combaten el cambio climático. ¿Por dónde empezar? Pues yo creo que la clave, por ejemplo, es ordenar lo que yo llamaría, o lo que los economistas llaman, todas aquellas medidas que tienen un valor presente neto positivo. ¿Qué es valor presente neto positivo? Es que en el tiempo tú sumas todos los ingresos de un proyecto que pueda tener, por ejemplo, en el caso de la carretera. Tú sumas en el tiempo con el cuidado financiero debido, todos los ingresos que por la caseta pueda tener la carretera, por peaje en el tiempo, y luego sumas todos los costos que va a tener esa carretera, el costo de invertir la carretera más el costo de operarla, y al final te darás cuenta
que los ingresos en el largo plazo son mayores que los egresos, eso significa que tiene valor presente neto positivo. Bueno, hay muchos proyectos para combatir el cambio climático y los combustibles fósiles que también tienen valor presente neto positivo, ¿no? Por ejemplo, el que yo decía, los campos eólicos. Cuando yo llegué a la presidencia no había campos eólicos en México. Me tocó diseñar como secretario de Energía el primero y curiosamente me tocó inaugurarlo ya como presidente, afortunadamente. Y hoy tenemos, México fue el país que en 2008 tuvo la tasa de crecimiento más alta en el mundo partíamos de una base muy baja, ¿no? Pero de crecimiento de energía eólica. Hoy México tiene más de 3,000 megawatts de energía eólica y vamos en proyectos por más de 6,000. Y no solo eso, tenemos ya el campo más grande de América, incluyendo Estados Unidos, de energía eólica, ¿no? Bueno, ese proyecto también tiene valor presente neto positivo. Es muy caro, pero ya una vez instalado el generador de aire, tú no tienes que pagar costos casi variables. No necesitas gasolina y no necesitas operadores. Con lo cual, en el tiempo, aunque me haya costado mucho el generador, en el tiempo la electricidad que va a generar va sobradamente a pagar. Hay que hacer esos proyectos. Ahora, hay otros que son mucho más rentables. Por ejemplo, por regla general, todos los proyectos de ahorro de energía, industrial o doméstica, son rentables económicamente, no son solo buenos para el medio ambiente. Y termino porque ya me excedí. Por ejemplo, el cambio de lámparas en las casas por lámparas ahorradoras. Le va a ahorrar dinero al consumidor porque va a pagar menos electricidad y va a proteger al medio ambiente. En lugar de consumir 100 watts en un foco, va a consumir 20, 15 o 10 watts, o 5 en el caso de los LED. Aunque salga muy caro el foco ahorrador, en el tiempo te va a dar un valor presente neto positivo. La gente va a pagar menos y vamos a bajar emisiones. Y lo mismo con los refrigeradores, por ejemplo, los equipos de aire acondicionado. Si tú cambias el refrigerador viejo, ahora sí que de nuestra mamá, ¿no? Que todos son, por un refrigerador nuevo, vas a consumir la tercera parte menos de energía. El costo inicial es alto, pero en el largo plazo es un valor presente neto positivo. Nosotros iniciamos un programa así, que me gusta además mucho platicarlo, que a las familias más pobres, y lo sabemos que son pobres por su recibo de luz o porque están ya en la base de datos de familias pobres que tenemos, les damos un subsidio de hasta un 40%, más un crédito pagable para que cambien su refrigerador o su equipo de aire acondicionado. Y incluso mandamos una empresa especializada para que no lo deseche mal, sino que lo lleve a un lugar donde pueda confinar los residuos del refrigerador, el aceite, el gas, etcétera, y luego destruirlo. El programa que me presentó la secretaria de Energía entonces, cuando se lo encargué, tenía un nombre muy complicado, muy complicado. ¿Por qué razón? Porque se llamaba Programa para Ahorro de Energía a través de la sustitución de electrodomésticos con un programa subsidiado. No sé, oye, secretaria, esto pues la verdad está muy técnicamente bien diseñado, pero esto no le va a servir a nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué no le cambias el nombre? Yo les sugerí un nombre para nuestros amigos que nos visitan. Déjeme decirle que en México, las esposas, y aquí está mi esposa que también la saludo, bueno, nos dicen a los maridos de cariño, ¿no? Nos dicen, mi viejo, ¿no? Oye viejo, ven. Y yo le dije a la secretaria, oye, este programa de sustitución de electrodomésticos, ¿por qué no le cambias el nombre? Pues, ¿cómo sugiere el presidente? Pues ponle, cambia tu viejo por uno nuevo, ¿no? Y el programa fue buenísimo. Y la verdad cambió, ya hemos cambiado 1,600,000 refrigeradores en otro número de casas y con un éxito sensacional. Claro, hay señoras que llegan a la tienda guiadas por la publicidad de cambia tu viejo por uno nuevo, ¿no? Y bueno, pues algunas se decepcionan mucho, no es exactamente el producto que andaban buscando, pero el programa ha sido muy bueno. Entonces, esos son el tipo de acciones que tenemos que hacer. El otro es el tipo de ProÁrbol, ¿no? Aunque no siempre tenga costo neto económico o valor presente neto positivo, lo puede tener si tú promueves la plantación forestal, por ejemplo. Pero aún así, si tú le pagas a las comunidades indígenas para que tengan un ingreso a condición de que cuiden el bosque, tiene un valor social absolutamente positivo. Combates la pobreza y combates el cambio climático. Hacer esas políticas públicas como generales en cada país, eso nos va a ayudar muchísimo
al desarrollo sustentable y a combatir el cambio climático. Básicamente, el cambio climático hay que hacer dos cosas. Acciones de mitigación, básicamente consumir menos energía, y acciones de adaptación. Ya que está dado el golpe, pues hay que adaptarnos, ¿no? Y eso implica corregir lo que estamos haciendo en Monterrey, por ejemplo, que estamos profundizando el cauce del río para que no vuelva a destrozar la ciudad. Eso implica aumentar, por ejemplo, las ciudades que están en playa, pues poner mucho más barreras para el aumento del nivel del mar. Eso implica quitar a la gente que está en los cauces de los ríos. En fin, es un costo enorme. Lo que sí es cierto, y lo dice el panel intergubernamental de cambio climático, por cada peso que gastemos ahorita para mitigar las emisiones, nos estamos ahorrando 5 pesos en el futuro para adaptarnos al daño del cambio climático. Ese es el argumento económico que tiene que hacerse ahora. Muchas gracias, señor presidente. Finalmente, el señor Michael Cregan, de Estados Unidos, hará la pregunta del Grupo de Trabajo sobre Comercio Internacional. Thank you very much for letting us come here to your beautiful country. And I just wanted to ask you, in a global context, how can we restore consumer investor confidence in the markets to speed the recovery in international relations, but specifically between emerging markets and developed countries? ¿Se refiere a la confianza o al comercio en general, no? So are you talking about trade specifically or restoring confidence in general in the market? Market policies, you say? Okay. Bueno, primero, yo creo que tenemos que explicar, y tenemos que explicar muy bien los beneficios del comercio primero. Yo sí creo, y esto es un debate tan antiguo quizá como la humanidad, no como la humanidad, pero es el debate del siglo XX, fue o mercado o Estado. De hecho, era el debate ideológico que estaba atrás de la Guerra Fría. O el mercado o el Estado, o el colectivismo o el individualismo. Y la respuesta es que ni uno ni otro aislado. Es decir, ni el Estado ni el mercado pueden por sí solos resolver los problemas de la humanidad. Y que requerimos acciones, los Estados, que sí liberen el mercado, pero que a la vez restauren o lo dirijan de manera que no atente contra el hombre. Yo lo defino así. La economía de mercado es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para resolver los problemas del hombre. Y en consecuencia se requiere la acción rectora y rectificadora del Estado para tener una economía verdaderamente humana. Ahora bien, el mercado es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario. ¿Por qué razón? Porque parte de la libertad humana y porque es el mejor ordenador de preferencias personales y porque solo las señales a través de precios nos pueden dar las indicaciones suficientes en las economías. No es suficiente, insisto. El mercado no corrige desigualdades y en consecuencia sí se requiere que el Estado intervenga y rectifique y haga cosas que el mercado no va a hacer, haga cosas por cuidar a los pobres, haga cosas por educar a los niños que no tienen dinero para ir a la escuela, haga cosas por darle médico a las familias que no tienen cómo conseguirlo. Esa es la acción rectificadora del Estado. Ahora, el hecho que se requiere rectificación del Estado no implica que el mercado deba desaparecerse por decreto. Y eso está muy vinculado por el comercio. Insisto, la mejor opción para crecer para el G20 en este año 2012 de crisis económica mundial es el comercio. El comercio genera beneficios para todos, para quienes compran y para quienes venden, para productores y para consumidores. Bloquear el comercio es bloquear el crecimiento y el desarrollo. En una economía global, el comercio es lo que va a permitir que todas las economías puedan desplegar su potencial. Algunas economías van a ser muy buenas para producir alimentos, otras economías seremos muy buenas para producir Blackberries, y otras economías serán muy buenas para vender servicios financieros, y otras más para todo, ¿no? Pero solo en el comercio podremos detonar crecimiento. Y yo creo que eso. Ahora,
Para que el comercio funcione, necesita que parta sobre bases totalmente equitativas. Pues es como en el fútbol americano o soccer, pero es exactamente como en el fútbol, ¿no? La portería debe medir exactamente igual de los dos lados y las reglas deben ser parejas para todos. El intervenir el comercio, el meterle mano, el torcer el comercio es lo que lo distorsiona y se tuerce a través de medidas que muchas veces arbitrariamente ponemos los gobiernos, barreras arancelarias, cuotas, etcétera. La cancha se hace dispareja cuando se alteran o se manipulan las monedas, los tipos de cambio, y eso evidentemente anula los beneficios del comercio, genera desequilibrios, y parte de los desequilibrios que estamos viviendo provienen de esas, pues de que la cancha de un lado, pues ya finalmente, o la portería de un lado, ya midió más poquito que del otro, ¿no? Es decir, no falta la tentación siempre en el comercio de que para jugar parejos empezamos a jugar y luego cuando van cayendo más touchdown de un lado que de otro, pues empiezan a hacer las porterías así chiquitas, ¿no? Y ya el touchdown es doblemente más difícil de un lado que otro. Eso es lo que no se vale en el comercio, que es lo que habría que hacer. Y restaurar la confianza implica explicarlo y entenderlo. Hoy, la teoría del comercio, digamos, los que creemos en la libertad, los que creemos en la inversión, los que creemos en el Estado de Derecho, necesitamos hacer una labor extraordinaria para que la gente reasuma como suyos esos principios, porque si no van a seguir ganando el proteccionismo, el estatismo, las expropiaciones, el control de precios, el control de comercio, es decir, todas aquellas medidas que han demostrado sobradamente en el mundo que arruinan la economía de los países y las regiones, y en consecuencia arruinan el crecimiento. Esos serían mis comentarios en el contexto de la pregunta tal y como la asumí. Muchísimas gracias, señor Probablemente presidente. hubo muchos participantes mexicanos, lo cual me da mucho gusto, pero quizá tuviéramos una para algunos de nuestros visitantes, a mí me gustaría, por lo menos para, cuando estamos hablando de cancha pareja, pues emparejar un poquito los cartones. No sé si alguno de los jóvenes del Y20 no mexicano, de los que nos visitan, quiere hacer una pregunta, yo con mucho gusto la tomo. I was saying that sí. there were a lot of Mexican Comentaba people que hay talking. muchos mexicanos platicando y eso está muy bien. Sin embargo, ustedes están haciendo un gran esfuerzo por venir y visitarnos, entonces me gustaría escuchar algunas de sus preguntas. Entonces, bueno, pues, ¿alguien por ahí querrá? Hola, presidente. Buenas tardes. Good afternoon, Mr. President. My name is Franco. Le quería agradecer a todos los mexicanos lo bien que nos recibieron. Mi pregunta es si usted valora de manera positiva o de manera negativa la soberanía hidrocarburífera. Gracias. Yo lo valoro la soberanía de los hidrocarburos de manera positiva, pero eso no es lo mismo de que valore igual la manera en cómo se producen hidrocarburos. Yo creo, por ejemplo, y déjame hablar del caso mexicano. Nosotros somos dueños, absolutamente dueños del petróleo, pero el hecho de que el gobierno mexicano sea el único que puede operar algunos de los procesos en materia de hidrocarburos no ha sido o no es necesariamente lo mejor para los mexicanos. ¿Por qué razón? Empecemos por los funcionarios en una empresa que es estatal. El funcionario finalmente no va a ver el interés de la empresa de la misma manera como lo ve alguien que tiene que hacerla funcionar eficientemente. Hay un viejo chiste que se contaba cuando yo era secretario de Energía. Siempre han sido complicadas las negociaciones con el sindicato petrolero, en este caso en México. Y entonces, el que era director se decía que el que era director de Pemex en su tiempo lo había contratado, le habían recomendado un abogado buenísimo, 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 para negociar con el sindicato. Entonces ya lo pusieron en antecedentes, etcétera, y se fue el abogado y ya en la tarde regresó
pues muy contento, ¿no? ¿Cómo te fue? Excelente, mano, excelente, me fue muy bien la negociación. Pero ¿cómo va avanzando la negociación? No, ya la cerramos, ya está, ya perfecto. Oye, magnífico, ¿cómo le hice? No, y además padrísimo, me hice compadre del representante del sindicato que estaba ahí, todos felices, es más, cantamos un rato, y como acabamos tan temprano, nos fuimos a cantar, nos fuimos a comer, estuvo padrísimo. Oye, qué maravilla, qué buen abogado es. Oye, pero ¿cómo le hiciste? No, pues les di todo lo que pedían y acabamos rápido y nos fuimos, ¿no? No hay un incentivo para el gerente de cuidar la empresa como si fuera suya. Pues finalmente es la empresa de quién sabe quién, ¿no? Cuando las cosas son de todos. Segundo, el acceso a tecnología. La manera en cómo las empresas acceden a tecnología es precisamente a través de un intercambio económico muy complejo y es a través de la participación de diversos actores. Yo veo, por ejemplo, eso en cualquier industria, por ejemplo, un productor de un automóvil se presiona precisamente por la competencia de otro. O bien en los propios campos petroleros, algo que yo quisiera es que México hiciera, por ejemplo, lo que hizo Petrobras. Todas las empresas estatales de petróleo, o casi todas, una buena parte, de las empresas estatales de petróleo del mundo que han prosperado más, han sido las que han permitido alianzas estratégicas con otras empresas. Es el caso de Statoil, por ejemplo, en Noruega, o es el caso de Petrobras en Brasil. Cuando Brasil empezó a crecer fuerte fue por las reformas del presidente Cardoso, y la más importante que hizo fue a Petrobras. Petrobras, que era una empresa estatal, no hizo que Petrobras todavía fuera más estatal, al contrario, hizo que Petrobras pudiera hacer alianzas estratégicas con cualquier empresa del mundo. Colocó a Petrobras en la bolsa de valores del mundo. Es decir, fue exactamente en sentido contrario de estatizar más Petrobras o de que solo el gobierno brasileño la pudiera manejar. ¿Y qué pasó con Petrobras? De producir 800,000 barriles de petróleo en 1998, hoy produce 2,5 barriles de petróleo y sigue creciendo. El solo hecho de que Pemex no pueda tener alianzas estratégicas con cualquier empresa del mundo, aunque sea con Petrobras, está retrasando a Pemex después del progreso de otras empresas. De tal manera que yo celebro y valoro la soberanía de los hidrocarburos, pero entre países soberanos de hidrocarburos tienen más éxito y son más soberanos y su pueblo se beneficia más con los hidrocarburos, los que abren precisamente las empresas públicas a incentivos de mercado, a participación en alianzas estratégicas, a bolsas de valores, que los que las cierran. Eso es una cosa suficientemente clara. Otra cosa con las empresas públicas, no tienen incentivos tampoco para explotar eficientemente toda la cadena de producción. Por ejemplo, en petróleo se dice que hay el upstream, lo que está arriba, y que es todo lo que tiene que ver con exploración y producción, y el downstream. En el upstream, en exploración y producción, hay factores críticos que son las finanzas. Si tú tienes una empresa estatal, el gobierno, mira, te lo digo como presidente, siempre va a estar presionado a ajustar el presupuesto de la empresa a las necesidades del gobierno. Y eso evidentemente va en demérito de la empresa. Si yo tengo un asunto de seguridad y necesito más policía, voy a invertir más en policía. Si tengo problemas de educación, voy a invertir más en educación. Si tengo problemas de salud, voy a invertir más en salud. Y si no tengo dónde echar mano, evidentemente, lo que la empresa iba a invertir en exploración de petróleo, eso fue lo que pasó en México durante décadas, lo voy a dedicar a esto. Por eso no necesariamente se ejerce mejor la soberanía estatal sobre los hidrocarburos, adueñándose de toda la operación de hidrocarburos. Yo creo que es exactamente en sentido contrario a lo que necesita un país. Te pongo un ejemplo concreto en materia de gas. México tiene, acabamos de descubrir, pues una de las, junto con Argentina, por cierto, México tiene una de las 5 reservas más importantes del mundo de gas natural, particularmente con el llamado shale gas, que es una revolución tecnológica. Estados Unidos también la tiene. Entre Texas y México solo hay un río, es decir, el suelo es igualito, de hecho era nuestro territorio, por cierto, Texas, ¿no? Más como dice el dicho, se llevaron la parte pavimentada estos amigos, ¿no? Pero es el mismo potencial económico, solo que la capacidad operativa de una empresa
No se compara con la capacidad operativa de una multiplicidad de empresas, y menos una empresa estatal. Aunque tuvieras el dinero, tu capacidad de tomar decisiones, de vencer la burocracia, de cumplir toda la normatividad de las empresas estatales, te pone absolutamente más vulnerable frente a la competencia. Y voy al tema. ¿Cuántos pozos de gas se perforan al año en el estado de Texas si los vemos desde nuestro lado? O bueno, empiezo por el caso mexicano. ¿Cuántos pozos de gas se perforan en México al año en esa región? Y eso que vamos hechos la raya y yo le he metido y por favor inviértale y más recursos. Yo creo que abrimos unos 80 pozos de gas al año, máximo. Yo creo que me fui muy lejos. ¿Cuántos pozos de gas se están abriendo enfrente de nosotros a 2 kilómetros? Se están perforando cerca de 2,000 pozos de gas al año. Resultado, teniendo un montón de gas en el subsuelo, tenemos que importar el gas de Texas. Y eso sí tiene que ver con la forma de administrar la llamada soberanía hidrocarburífera. Sí hay diferencias. Y yo creo que una manera poco eficiente de hacerla es estatizando y burocratizando las empresas públicas. Sí deben ser el petróleo de México, por supuesto. El gas es de los mexicanos y siempre lo será. Pero lo que debemos plantearnos es cómo ese gas y ese petróleo pueden producirse mejor y más en beneficio de los mexicanos. Y el interés del funcionario que está en Pemex, él siempre va a cuidar su puesto y no se va a arriesgar como si la empresa fuera verdaderamente de los mexicanos. Y el del trabajador lo mismo. Y es lógico que el sindicato y el trabajador van a buscar siempre su interés. Si tú tienes que cuidar tu empresa o trabajo, es como tu portería. Pero si dices, bueno, pues finalmente es la portería de esta colectividad, pues vas a hacer lo que el abogado aquel, pues finalmente les das todo lo que pidan. En fin, tengo ese punto de vista. Otro, a la última y nos vamos ahora sí de algún otro compañero. A ver allá, a ver si puede ser una mujer, me daría muchísimo gusto. Una mujer. I would like to listen a woman. Please, I would like to listen to a woman's question, please. Buenos días, mi nombre es Teresa Astolfi, soy española y lo primero que quería era darle las gracias por esta amable acogida que ha tenido México con todos nosotros y muy en especial como representante de la delegación española agradecerle su invitación permanente en este foro que para nosotros los españoles es tan decisivo y poder participar para hacer frente a los desafíos globales. Quería transmitirle la preocupación del gobierno español y de España y saber qué iniciativas va a liderar el G20 en relación a la protección de la seguridad jurídica de las inversiones en el mundo. Si usted, como presidente, va a liderar alguna iniciativa para proteger las empresas en el mundo. Gracias. Muy bien. Bueno, empiezo por la respuesta corta a este tema. Por supuesto que nosotros creemos en la seguridad jurídica y yo creo en la seguridad jurídica. Yo estoy convencido de que para que una sociedad o un mundo pueda prosperar es mientras haya Estado de Derecho. Podemos entendernos, lo mismo en una pareja, que en una sociedad o que en un gobierno, si hay reglas claras para todos y las reglas las respetamos. Y cuando se violentan las reglas, pues fracasa la relación entre la pareja, entre una sociedad. Ahora, también un poco... y esa es pues la tendencia en general en el mundo, en el G20 mismo, incluyendo la certeza jurídica de propiedad industrial y otro. Ahora también recuerdo un poco mis maestros cuando yo tomaba una clase de liderazgo, de leadership, que hablaban de cuál es el verdadero liderazgo y quizá con esto terminaría mis reflexiones, ¿no? Contrario a la teoría muy habitual de considerar que el liderazgo es el que dice, por favor síganme, o lo que yo llamo liderazgo tipo Chapulín Colorado, de síganme los buenos, ¿no? El liderazgo no es un chiste para mexicanos, entiendo, pero bueno. El liderazgo, y yo comparto un poco esa teoría, no es de aquel visionario que va adelante con la bandera y sí se requiere tener liderazgo para eso, pero eso no lo define. El liderazgo es la capacidad de abordar, de hablar, de, como se dice en inglés, de address
los problemas, los asuntos delicados y los issues en una sociedad, en una comunidad. Y generalmente los grupos humanos, sea una pareja, una familia, una empresa, una sociedad, un gobierno, una comunidad internacional, fracasa si no ejerce su liderazgo en el sentido de dirigir, tocar y resolver de manera responsable, dialogal y respetuosa los issues. Y generalmente se van quedando ahí los issues ocultos, los hidden issues, ¿no? Y esos secretos ocultos o esos temas importantes pero ocultos se van haciendo como una infección que se supura y de repente revienta y es lo que arruina. Y la falta de liderazgo es no saberlos abordar, hablar con franqueza y dirigir, ¿no? Un asunto puede ser, pues ya como no hay mucho tiempo, pues ¿no? Yo creo que aquí en las dos preguntas anteriores hay un hidden issue, ¿no? Y el asunto es el asunto de Repsol, ¿no? Pero lo importante es, y lo celebro de los dos que preguntaron, porque ya me imagino cómo estuvieron las conversaciones allí en Puebla, lo importante es que los aborden, lo importante es que los platiquen, y lo importante es que los resuelvan. Respetuosamente, no hay que volverse en la bandera propia, y considerar que todo es odio y incomprensión con otros. Es importante hablarse y respetarse. Sostener firmemente su punto de vista, sí, pero siempre darle un espacio a la razón, porque sólo así vamos a resolver los problemas del mundo. Si somos capaces de ser líderes, no en el sentido de decir, la mejor manera de producir o las mejores decisiones son las que fortalecen la soberanía, son las que expropian. O la otra, no, la mejor manera es proteger los derechos establecidos. Pues probablemente puede haber razón, o parte de razón, o ninguna, pero lo importante es abordarlos y resolverlos responsablemente. Y darle un espacio a la razón. Ayer hubo un concierto magnífico, espero que hayan ido, de Paul McCartney en el Zócalo, ahí estuvimos nosotros, bueno, yo estaba allí en Palacio Nacional y allá lo escuché. Y bueno, hay una canción celebérrima de los Beatles, que tiene una expresión muy bonita que dice, hay que darle un chance a la paz, ¿no? Yo lo que les diría, muchachos, es que siempre, no solo en el Y20, sino en su vida personal, en su sociedad y en sus comunidades, siempre eviten que los asuntos se queden ocultos y les lastimen a tal grado que un día revienten y solo haya odio e incomprensión en ustedes. Si tienen un problema, abórdenlo y sobre todo resuélvanlo como gente grande, como gente responsable. Y así como McCartney dice, denle un chance a la paz, que hay que dárselo, yo les digo, siempre denle chance a la verdad. Siempre tengan la disposición de poder entender, abrir el entendimiento a las razones más que a las pasiones. No se trata de ver quién grita más, o de quién es más bravo, o más valiente, o quién se enreda más vueltas en su propia bandera. Eso no le sirve, eso puede ser muy pictórico, muy folclórico, pero eso no le sirve a nadie. Piensen siempre en la razón. Denle un espacio a la razón, lo cual implica siempre asuman la posibilidad de estar en lo correcto o de estar equivocados. Mientras le demos espacio a la razón, no solo el Y20, sino todos los problemas, los de España, los de Argentina, los de México, los de Estados Unidos, los de los conservadores, los de los liberales, todos los problemas tendrán remedio en la medida en que haya líderes, aunque no sean gobernantes, simplemente seres humanos, que aborden los temas con claridad y con respeto al otro y siempre tengan esa pizca de voluntad dentro del corazón que le dé un chance a la razón, a la verdad y desde luego a la paz. Eso es lo que creo que debemos hacer en el G20 también y no solo en el Y20. Muchísimas gracias y que disfruten muchísimo México. Señores, es así como damos por finalizado este evento.
Se despide de todos ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos y su esposa, la señora Margarita Zavala, agradeciendo su amable asistencia. Que tengan muy buenas tardes.